Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches tengan todos los presentes. El día de hoy, por parte del Comité Permanente Académico CPA Gómez OSEMI, tenemos el agrado de contar con la doctora Cecilia Graos, quien es médico neurólogo del Hospital Regional de Ica y también es docente de la Facultad de Medicina. Así que el tema a tratar esta noche es clasificación de las crisis epilépticas. Así que espero el tema sea de su agrado. Cualquier duda o inquietud pueden dejar en sus preguntas en el chat y la doctora al final de la ponencia podrá resolver. Entonces, doctora Cecilia, estamos con usted. Doctora, ¿nos escucha? Bien. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Sí, ¿Aló? doctora, Hola. ¿me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Buenas noches, chicos, a todos los que se han conectado en esta oportunidad. Es de mi agrado presentarles este tema que realmente me gusta y siempre trato de hacérselo saber a mis alumnos que han rotado conmigo en las prácticas del año pasado en clínica, ¿no? Espero que este tema sea de su agrado de ustedes, así que por favor relájense, no les voy a aturdir con moléculas, ¿no? Esta exposición se va a limitar básicamente a conocer los términos utilizados en epilepsia y que muchos suelen confundir. No conoceremos también, o mejor dicho, ustedes van a refrescar su memoria sobre la clasificación de las crisis epilépticas y de esta forma tengamos una visión diferente de la misma, ¿no? Entonces, antes de empezar la exposición, quiero acuñar ese término, ¿no? Realmente, el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Entonces, hasta hace aproximadamente 3 años que la ILAE no realizaba una revisión sobre la clasificación de la epilepsia y no se sabía cuál era la carga de los pacientes en todo el país, en todo el continente. Y no es hasta el año del 2015 que se hizo un estudio en retrospectiva cuando se pudo entender cuál era la verdadera carga de cada una de las enfermedades neurológicas. Y no corre la diapositiva. Hola. Sí, doctora, en su pantalla no corre la diapositiva. Si no vuelva a salir de nuevo proyecto, porque ya estamos visualizando todo lo que sale en su pantalla. No corre la diapositiva. Ya voy. Ahí está, ahora sí ya. Ahora sí. Perfecto. ¿No? Ya pueden ver, ¿verdad? Como pueden apreciar en esta diapositiva, vemos que la epilepsia no es una de las enfermedades más comunes en el ámbito de la neurología, ¿no? Puede encontrarse incluso por debajo de la enfermedad de Parkinson, ¿no? En nuestro país, los reportes epidemiológicos probablemente escondan la verdadera casuística, puesto que como ustedes pueden apreciar en estas diapositivas, los índices se han reducido desde el año 1990 al año 2015. Quiere decir que la tendencia que tendríamos menos años de vida perdidos por epilepsia, y eso hace pensar que las estadísticas hayan sido viciadas en los últimos 10 años. Como podemos apreciar en este siguiente pastel, ¿no? Sin duda es impactante ver a un paciente cuando convulsiona, pero el primer lugar, sin duda, dentro de las enfermedades neurológicas se lo lleva la enfermedad cerebrovascular o el stroke. Entonces, hoy hablaremos del segmento que se encuentra en verde, ¿no? Que es la epilepsia, que ocupa la quinta causa de enfermedades neurológicas en el mundo. Como pueden apreciar en esta diapositiva. Pero, ¿cómo llegamos a esta concepción mágico-religiosa, a un diagnóstico tan fino, tan preciso, con una localización topográfica, a cirugías cada vez más destinadas a pequeñas porciones del cerebro para controlar la epilepsia, hasta hacer un electrocorticograma intraoperatorio para definir el área epileptógena y cuál puede ser resecable o no? Y todo comienza, un poco de historia, en la antigua Babilonia, ¿no? Donde se acuñó el término de Pilmenein, que significaba que es ser atacado o tomado por sorpresa, ¿no?
se registra a los años 2000 antes de Cristo, se conocía como la enfermedad de los caídos, ¿no? Ya por el año 130, 200 años antes de Cristo, Galeno acuñó el término de la teoría de los fluidos, ¿no? De sangre, bilis negra y bilis negra y roja, flema, y también acuñó el término de gran mal o petit mal, ¿no? Para lo que conocemos gran mal como las crisis generalizadas y petit mal con las crisis parciales, lo que antes se conocía, ¿no? Hipócrates la llamó la enfermedad, una enfermedad sagrada, manifestando que no me parece más sagrada ni más divina que otras. Ella tiene la misma naturaleza y las mismas causas. Sigue, no avanza. En el año 1929 se realizó el primer estudio de electroencefalograma, ¿no? Por el año 1937 se descubrió el primer anticonvulsivante usado, como la fenitoína. Bueno, conociendo un poco de términos. En realidad nosotros tenemos muchos términos que manejamos en neurología, como son las crisis epilépticas, la epilepsia, el síndrome epiléptico, en los estatus epilépticos, ¿no? ¿Alguno de los presentes sabe qué es una crisis epiléptica? Hola. Chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Chicos, pueden participar activando sus micros. Ahí Francisco Hernández nos comenta que es una situación en la que la persona empieza a experimentar convulsiones. ¿Cómo? Situación en la que una persona empieza a experimentar convulsiones, nos dice Francisco. Bueno, en realidad la crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos y síntomas debido a una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro, producto de una anoxia, ¿no? Y esta puede ser focal o puede ser generalizada. Epilepsia. ¿Alguien tiene el conocimiento de qué es? Bueno, la epilepsia es una enfermedad o es la ocurrencia de al menos una crisis epiléptica asociada a disfunción cerebral duradera que lleva a una mayor probabilidad de futuras crisis y afecta al 4% de la población. Y el síndrome epiléptico que se presenta en Doctora, parece que su audio se ha cortado. ¿Nos puede escuchar bien? Esperemos breves momentos, chicos, que la doctora parece está teniendo problemas con el audio.
Doctora Cecilia, ¿puedo activar su audio? Ahí está. ¿Hasta dónde escucharon? La anterior diapositiva está. No regresa. ¿Está? Sí, doctora, hay un síndrome de epilepsia. Ya. ¿Eso escucharon? ¿Eso escucharon? ¿Vieron esa diapositiva? Sí, doctora. Bueno. La epilepsia fármaco-resistente, ¿no?, es definida por la ILAE como aquella condición en la que persiste la crisis epiléptica a pesar de haber utilizado al menos 2 fármacos antiepilépticos apropiados y adecuados para el determinado tipo de crisis. Y la epilepsia controlada es cuando el paciente no ha tenido crisis durante al menos 3 veces el periodo de tiempo más largo que ha estado sin crisis en el último año o en los últimos 12 meses. El estatus epiléptico. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento sobre la definición del estatus epiléptico? Bueno, el estatus epiléptico, según la última clasificación del 2015 de la ILAE, la define como aquella crisis epiléptica que tiene una duración de más de 5 minutos. Antes de esta clasificación del 2015, al estatus epiléptico se le definía como aquella crisis epiléptica que duraba más de 30 minutos. Esta en 2015 se vio modificada porque no se tendría que esperar 30 minutos para actuar en cuanto al tratamiento del estatus epiléptico. Y se identificó que una neurona que sufre una hipoxia de más de 5 minutos ya no es recuperable. Entonces, el estatus epiléptico lo vamos a clasificar en estatus epiléptico refractario, ¿no? Es aquel estatus epiléptico que persiste después de haber usado 2 medicamentos parenterales elegidos y utilizados de manera adecuada, incluido una benzodiazepina, ¿no? Y no se requiere una duración específica de la convulsión para poder actuar en el estatus epiléptico. En cuanto al estatus epiléptico superrefractario, es aquel estatus que persiste después de 24 horas, luego de la interrupción o después de suspender los anestésicos, como el propofol, el midazolam, el tiopental, la ketamina, y utilizando dosis anestésicas. El estatus epiléptico prolongado es aquel que persiste en al menos 7 días a pesar del tratamiento adecuado, pero sin uso de anestésicos. Y el estatus epiléptico superprolongado es aquel que persiste durante al menos 7 días, incluido la necesidad continua de anestésicos. El término NORS y el término FIRES, ¿no? El término NORS indica, es una presentación clínica, no es un diagnóstico específico, ni una nueva aparición de estado epiléptico refractario, ¿no?, sino una causa estructural tóxica o metabólica activa, sin epilepsia activa o un trastorno neurológico relevante previo. Y el FIRES es una subcategoría del NORS que incluyen a todas las edades, pero requiere una infección previa febril, 2 semanas antes o hasta 24 horas en el que llega el paciente en el estado epiléptico refractario, con o sin fiebre al inicio del estado epiléptico. Ahora, ¿por qué ocurren las crisis epilépticas, no? Para responder esta pregunta, primero tenemos que saber cómo funciona una neurona normalmente, ¿no? Entonces, cuando una neurona no está trabajando, cuando una neurona está inactiva, tiene un potencial de reposo. Es decir, que la membrana celular mantiene una diferencia de cargas que hace que dentro de las células sea negativo y fuera de ellas sea positivo. Y esto es posible gracias a ¿qué? A la bomba de sodio-potasio, que expulsa 3 iones hacia afuera y 2 potasios hacia, dos potasios hacia adentro. Esto hace que haya bastante potasio en el interior y, esta diferencia de carga se va a conocer como hiperpolarización.
Cuando viene el impulso eléctrico procedente de otra neurona, esta se activa y genera un potencial de acción, y esto permite la inversión de las cargas, haciendo que se desactive la bomba de sodio-potasio y hace que haya una tendencia para que el sodio ingrese de nuevo y el potasio salga. Ahora, como vemos, si entra 3 iones de sodio y salen 2 iones de potasio, entran más cargas positivas de las que salen, haciendo que la neurona por dentro se vuelva positiva y por fuera se vuelva negativa. Esta inversión de carga se va a conocer como fenómeno de despolarización. Entonces se sirven dos tipos de neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores excitatorios y los inhibitorios. En la parte final del axón va a haber unas vesículas que cargan un neurotransmisor que se conoce como glutamato, que es el excitador por excelencia. Es el activador de la siguiente neurona, se va a liberar en la brecha sináptica y le activa la neurona postsináptica mediante los receptores llamados NMDA y el AMPA. Y esto va a permitir la apertura de los canales de sodio y de calcio. Y cuando ingresa el sodio y el calcio, estos como son positivos, hacen que la neurona de lo que está negativa se va a volver positiva y esto activa el potencial de acción. Entonces, este potencial de acción permite que se continúe a la siguiente neurona y así de forma sucesiva. Ahora sí, como existe un sistema excitatorio, también existe un sistema inhibitorio, que es el sistema del GABA. Este neurotransmisor, que es el ácido gamma aminobutírico, es el antagonista del glutamato, es el inhibitorio y como lo hace, está localizado después de la brecha sináptica, van a liberarse ese neurotransmisor que activa el receptor GABA-A, que va a permitir la apertura de los canales de cloro. Y si se abren los canales de cloro, el cloro es negativo, mantiene esta neurona negativa y por consiguiente no se activa y permanece en reposo. Este equilibrio de estos dos neurotransmisores es el que permite que el cerebro funcione de una manera ordenada y sincrónica. En cuanto a la clasificación de las crisis epilépticas del año 2017, antes se hablaba de crisis parciales, simples, crisis parciales complejas, ¿no? Pero este término se ha modificado. Entonces tenemos la siguiente clasificación, ¿no? Las crisis de inicio focal, que son sin compromiso de conciencia o perceptivas, y crisis de inicio focal con compromiso de conciencia o disperceptivas. Las crisis de inicio generalizado, las crisis no clasificables, las crisis desconocidas. Entonces, las crisis sin compromiso de conciencia y con compromiso de conciencia van a tener dos tipos de componentes, ¿no? Tenemos el componente motor y el componente no motor. Los automatismos, por ejemplo. Los automatismos son aquellos movimientos primitivos, como de búsqueda o de chupeteo, que suelen darse en las personas que tienen una crisis de inicio focal de tipo motor. La tónica. La crisis atónica se va a caracterizar por la pérdida brusca del tono muscular, ¿no? Puede provocar una flexión brusca de la cabeza si se afectan los músculos cefálicos, o bien una caída al suelo si se afecta la musculatura postural. Las crisis atónicas se pueden presentar en las encefalopatías epilépticas, como en el caso del síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dos. Las crisis clónicas estas son discretas, como sacudidas musculares, son rítmicas, aunque son propias de las epilepsias generalizadas idiopáticas o también critogénicas, sobre todo en lactantes y niños pequeños, donde se puede ver que el componente tónico asociado no se puede ver el componente tónico asociado debido a la inmadurez de los circuitos corticales y córticos subcorticales o una mielinización incompleta. Los espasmos epilépticos, estos consisten en una flexión o una extensión o una mezcla de ambos, que van a afectar tanto la musculatura proximal y del tronco, más frecuente de los miembros superiores. Ocurren al despertarse, pero si estos espasmos epilépticos se van a presentar durante el primer año de vida, podemos tener una alta sospecha de un síndrome de West. Las hiperkinéticas. El tipo de crisis hiperkinéticas se dan sobre todo si se afecta el lóbulo frontal, ¿no? Sobre todo las epilepsias rolándicas. Las mioclónicas. Estas se tratan de sacudidas musculares que ocurren de forma rápida, brusca, de forma rítmica y breve a predominio de miembros superiores, pero también puede afectar los miembros inferiores. Suelen ser bilaterales, simétricas. Las crisis mioclónicas son propias de las epilepsias generalizadas idiopáticas, como la epilepsia mioclónica de lactante y también la epilepsia mioclónica juvenil.
Las tónicas se van a caracterizar por una rigidez muscular y laterales y asimétricas. Las no motoras, como las autonómicas, que pueden ocasionar relajación de esfínteres, ¿no? La detención del comportamiento, por ejemplo, o también conocida como un arresto del habla. Las cognitivas, antes llamadas psíquicas, ¿no? Las cognitivas se sustituye el término psíquico y se refieren a deterioros cognitivos específicos durante la crisis. Por ejemplo, el paciente puede cursar con una afasia, con una praxia o una negligencia, ¿no? Una crisis cognitiva también puede comprender fenómenos cognitivos positivos como el fenómeno de déjà vu, el jamais vu, y las ilusiones y las alucinaciones. Las emocionales, incluidas en la clasificación del 2017, ¿no? Por ejemplo, una crisis focal de tipo no motor puede tener manifestaciones emocionales, tales como el miedo o la alegría. Este término también abarca manifestaciones afectivas, como la aparición de emociones que ocurren sin una emocionalidad subjetiva, ¿no? Como puede ocurrir en algunas crisis elásticas, que están relacionadas con el amartoma hipotalámico, que tiene como manifestación la risa patológica, y de aquí hacemos mención a la película de Joker, ¿no? O también las crisis acrísticas, que son episodios de llanto. Las crisis sensoriales son las crisis llamadas anteriormente crisis sensitivas. Dentro de las crisis generalizadas tenemos las tónico-clónicas, las clónicas, las tónicas, las mioclónicas, la tónico-clónico-mioclónica, la mioclónica-tónica, la tónica y los espasmos epilépticos. Aquí vamos a incluir dentro de las crisis generalizadas de tipo no motor las ausencias típicas y las ausencias atípicas. ¿Qué es lo que la diferencia de ambas? Las ausencias típicas son episodios de desconexión del medio con un inicio y un final brusco de duración breve, y a veces suelen acompañarse de pequeñas manifestaciones motoras, como por ejemplo un ligero parpadeo o desviación de los ojos hacia arriba, o también de chupeteo. En la consulta externa, por ejemplo, hemos podido realizar maniobras de hiperventilación para desencadenar ese tipo de crisis. ¿Qué es lo que se le hace se le pide al paciente o al niño? Respirar o hiperventilar durante al menos 3 minutos, y esto es una maniobra de activación, así como también la fotoestimulación. Y la ausencia atípica es también un episodio de desconexión del medio ambiente, pero con un inicio y un fin más prolongados y duración. Y este tipo de ausencias no son activados por la hiperventilación. Y las desconocidas, ¿no? O las no clasificables, también tenemos motoras y las no motoras. Y las crisis focales, que van a bilaterales y luego se hacen tónico-clónicas. Esta modificación de esta crisis, de las crisis epilépticas, se hizo con el fin de que el personal o el médico no neurólogo pueda identificar la semiología de la crisis, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cómo sería una crisis desconocida? Por ejemplo, traen a la emergencia a un paciente, la mamá trae al hijo porque dice que ingresa a su cuarto, a su habitación, y encuentra que está en una postura de flexión de miembros superiores y de miembros inferiores, ¿no? Dice que se estaba sacudiendo. La mamá no manifiesta cómo ocurrió la crisis, no sabe si de repente fue una crisis al inicio focal y después se hizo bilateral y después se hizo generalizada, ¿no? Y esto es lo que se puede considerar como una crisis desconocida o una crisis no clasificable, ¿no? La crisis focal o bilateral tónico-clónica es lo que antes llamábamos crisis focal con generalización secundaria. Esto es para diferenciar los tipos de crisis, los tipos de epilepsia y los síndromes epilépticos, ¿no? En cuanto a su etiología, estructural, metabólica, genética, infecciosa, idiopática y no clasificable, ¿no? Sobre todo las genéticas, aquellas relacionadas con las canalopatías, ¿no? Alteraciones en los canales de sodio, alteraciones en los canales de cloro, alteraciones en los canales, los receptores de NMDA. Eso es para diferenciar básicamente las crisis febriles, ¿no? Las crisis febriles simples y las crisis febriles complejas,
¿no? En cuanto a la crisis febril simple, que es la más frecuente, tiene una frecuencia un 70% y 30% de las crisis febriles complejas. Las crisis febriles simples, que suelen ser generalizadas, de tipo tónico-clónico, y las focales, o las crisis febriles complejas, suelen ser focales unilaterales. Las crisis febriles simples duran menos de 15 minutos y las complejas duran más de 15 minutos. Suelen ser la simple una vez al día, en cambio la crisis febril compleja suelen ser recurrentes en el día. El posictal de la crisis febril simple es corto y no hay compromiso neurológico, a diferencia de las crisis febriles complejas en el cual el posictal es prolongado y suele haber la parálisis de TOT. La parálisis de TOT es aquella episodio de déficit motor en la extremidad donde se ha localizado la crisis, ¿no? Es por agotamiento neuronal. Voy a pasar ahora a hablar unos videos para que puedan diferenciar en base a la clasificación de las crisis epilépticas. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué tipo de crisis cree que está teniendo este paciente? ¿Alguien me puede decir qué tipo de crisis tiene este paciente en el video que acabamos de mostrar? Chicos. Chicos. Ya, muy bien, vamos a pasar al siguiente video. Es una crisis de tipo tónico. Este tipo de crisis ¿qué tipo de crisis crees que son estas? Es un tipo de crisis atónica. ¿Vieron cómo hubo una pérdida del tono cefálico?
Este tipo de crisis es un tipo de crisis hiperkinéticas o hipermotoras. Este tipo de crisis, exacto. Sí, muy bien, Mía, es una crisis de ausencia. Y este tipo de crisis es un tipo focal. Pero si queremos, bien Mía, pero si queremos darle el término correcto y apropiado, con nombre y apellido, ¿cómo sería? A este último video. Sería una crisis epiléptica de tipo focal, sin compromiso de conciencia, de tipo motor tónico. Recordemos, Mía, que ya no usamos el término simple, sino focal, sin compromiso de conciencia, porque la señora su conciencia está preservada, es una conciencia perceptiva. Entonces sería una crisis epiléptica de tipo focal, sin compromiso de conciencia, motora de tipo tónico. Y esta de aquí, ¿pudieron apreciar algo en el rostro de la paciente? Voy a volver a colocar el video. Exacto, Carlos, mioclónicas. ¿Pero apreciaron algo en la boca de la paciente? ¿Vieron un movimiento de chupeteo en la paciente? Ok, pasamos al siguiente video. ¿Qué tipo de crisis crees que son esas del video? ¿Pueden reconocer ese tipo de crisis? Eso, en primer lugar, ¿es o no es una crisis? ¿Pueden apreciar algo en particular? Sí, Elías, ¿es una crisis? No, no es una crisis. ¿Pueden apreciar los movimientos pélvicos y torácicos del paciente?
Esta es una pseudocrisis, o también llamado trastorno paroxístico no epiléptico. Algo que ya hemos visto también, vamos a ver en otro paciente. Más claro que el anterior. Exacto, mía, atónica. Y este pequeñín. ¿Qué tipo de crisis creen que es? Ya, muy bien, Mía. Pero más específica, es una crisis epiléptica focal, sin compromiso de, muy bien, Mari, sin compromiso de conciencia, de tipo motor, tónico clónico, ¿no? Porque ven que hace unos movimientos de, ¿cómo es? De sacudida. No es solamente es tónico, también hay un componente clónico. Y ahí se dio la crisis. A ver, Mía, a ver. No, no es motora, Mía. A ver, más específico. Es una crisis que al inicio ha sido focal y de ahí se ha hecho generalizada. ¿Vieron el giro de la cabeza hacia la derecha?
¿Este tipo de crisis es crisis o no es crisis? ¿Se atreven a decir? ¿Es crisis? ¿Por qué crees que es una crisis, Giselle? Exacto, Luis Miguel, no es una crisis, es una pseudocrisis. O también llamado trastorno paroxístico no epiléptico. Y en este video, ¿qué tipo de crisis es? ¿Qué tipo de crisis cree que es esta? Es una crisis de tipo focal, con compromiso de conciencia, de tipo motora, tónica. Exacto, Carlos, es una crisis focal, un compromiso de conciencia, de tipo motor, tónico. ¿Cuánto te tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Aquí funciona. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto le dura esto que se desconecta? ¿Cómo te llamas? ¿Y ese de aquí, qué creen? ¿Pudieron apreciar algo en sus pupilas? No, Lisset, no es mioclónica. ¿Has visto que realizó el movimiento de sacudidas? No ha hecho movimiento de sacudidas. Tampoco, no es cognitiva. Es una crisis focal con compromiso de conciencia, no motora, con componente emocional. Hay una componente, hay un arresto del habla, hay un arresto del comportamiento. La paciente, no se vio en el otro, porque han sido 2 videos, se le pidió que levantara los brazos, que se pusiera de pie, y la paciente lo hacía. Ella tenía un arresto del habla. No es una crisis de ausencia. La crisis de ausencia, recordemos que es más en el infantil. ¿Ya? Entonces quedamos que es una epilepsia de tipo, o una crisis epiléptica, ¿no? De tipo con compromiso de conciencia no motora, con arresto del comportamiento o arresto del habla. ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Quién te dice algo? ¿Qué te quieren hacer? ¿Qué pasó?
atención. ¿Y este video? ¿Es crisis o no es crisis? Ya, Carlos, y una crisis parcial no. Recordemos que ya no se utiliza parcial, se utiliza el término focal. Es crisis, en primer lugar, pseudo. Ya, les voy a presentar el caso clínico, ¿no? Es un niño de 10 años que llegó a la emergencia, traído por su mamá, manifestando que tiene episodios en el cual es, como lo han apreciado, ¿no? Comienza a tener un temor extremo, diciendo que ve personas que quieren hacerle daño y dura más o menos entre 30 a 40 segundos, ¿no? Luego de los cuales el paciente se recupera de forma inmediata, no hay posictal. ¿Es crisis o no es crisis? Exacto, Eileen, es una crisis de tipo emocional. Es una crisis focal sin compromiso de conciencia de tipo no motora emocional. Tiene una crisis dacrística, ¿no? Tiene episodios de miedo. Hay otros, en otros momentos que el paciente tenía episodios de llanto. Es una crisis parcial, o mejor dicho, crisis de inicio focal, sin compromiso de conciencia, no motora, de tipo emocional, es una crisis dacrística. Bueno, yo no quiero aburrirlos más con más videos, solo quería que tuvieran conocimiento de los principales términos que utilizamos en el mundo de la epilepsia, ¿no? Básicamente, el tratamiento sí sería enfocado básicamente en el tipo de crisis y en los canales de sodio, de cloro, que es donde actúan los fármacos antiepilépticos. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, si tienen alguna duda, por favor, pueden escribirlo en el chat o activar su micrófono. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, escriban en el chat para que la doctora las pueda resolver. A ver, doctora, si hay preguntas, se las pasaré a leer ya. Muy bien. Sí. A ver, Edinson. Edinson nos dice, ¿a qué tipo de crisis se le conoce como gran mal? ¿Y puede explicar eso, por favor? Muy bien. El tipo de crisis llamado gran mal, que actualmente ya no se utiliza ese término, es lo que conocemos o lo que conocíamos anteriormente como las crisis generalizadas, ¿no? Y el petit mal, lo que conocíamos como crisis parciales, ya sean simples o sean complejas. Eso es lo que se conocía como gran mal y petit mal. Puedo leer aquí el user, dice, ¿cuáles son los primeros auxilios que se le debe dar a una persona con crisis epiléptica? Obviamente salvaguardar las vías aéreas, ¿no? El paciente de repente es un adulto mayor, usa alguna prótesis, retirárselas, básicamente colocarlos de costados para evitar que se puedan aspirar, ¿no? No introducir los dedos dentro de la boca del paciente, porque con componente tónico puede sufrir alguna lesión. Bueno, ya, en cuanto a, aquí me dice Brenda, ¿cómo se puede diferenciar si se trata o no de una crisis? Básicamente por el componente del movimiento, ¿no? Vemos que en los dos videos anteriores, que era una pseudocrisis, los movimientos son más torácicos y pélvicos, ¿no? Van a ser con los ojos cerrados, y tú al intentar aperturar los ojos, ellos van a ofrecer resistencia. Luego no hay posictal, tampoco van a encontrar las pupilas midriáticas, no va a haber desaturación en estos pacientes, ¿no? ¿Cómo se diferencia y se hace el diagnóstico del trastorno de crisis paroxística? Paroxística se le dice porque son por periodos. El síndrome de West. El síndrome de West es un tipo de encefalopatía epiléptica que se caracteriza por retraso del desarrollo psicomotor, los espasmos epilépticos y el trazado electromiográfico típico de una ipsarritmia. A ver, Mía, hablabas tú de la pandemia y la epilepsia, ¿verdad? Muy bien. Mira, la epilepsia es uno de los muchos trastornos diferentes que conducen a crisis epilépticas, ¿no? Algunas personas pueden tener su epilepsia muy bien controlada y no tienen otros problemas de salud asociados, ¿no? O gracias a que cumplen con su tratamiento ya no sufren
sufren crisis epilépticas o tienen crisis epilépticas de forma ocasional y tampoco están asociados a otros problemas de salud. Entonces, para estas personas, los datos disponibles sugieren que el solo tener epilepsia no aumenta el riesgo de coronavirus ni tampoco aumenta la gravedad del mismo. Es decir, no existe evidencia de que las personas que solo tienen epilepsia tengan un sistema inmunológico debilitado y por consiguiente no debería considerarse como inmunocomprometidos, ¿no? Y esto nos debería hacer formular la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué factores de riesgo pueden aumentar el riesgo de COVID-19 para las personas con epilepsia? Entonces, algunas personas con epilepsia, independientemente del control de sus crisis epilépticas, tienen otros problemas de salud que los van a poner en mayor riesgo del COVID-19. Por ejemplo, existen pacientes con epilepsia fármaco resistente, ¿no? Que están tomando, por ejemplo, el ACTH, que es la adenocorticotropina. Toman también esteroides, otros inmunoterapias que afectan su sistema inmunitario. Y es importante tener en cuenta que la mayoría de las drogas antiepilépticas no afectan el sistema inmunológico, a excepción de las ya mencionadas, ¿no? Ahora, un paciente que tiene epilepsia y a la vez es diabético o tiene alguna otra comorbilidad, eso es lo que los predispone a que tengan complicaciones de haberse infectado con COVID. La pseudocrisis, dentro de las causas, básicamente, de los dos pacientes que ustedes vieron allí, son procedentes del penal, ¿no? Y a veces ellos quieren como llamar la atención para poder salir del encierro, aunque sea un hospital, y por eso tienen pseudocrisis. Por problemas también. Otro tipo de pseudocrisis, generalmente los que conocemos con el término de trastorno paroxístico no epiléptico, ¿no? Son los que se dan aquellos en los niños. ¿Recuerdan aquellos niños que a veces traen a su papá, los traídos por sus padres a la emergencia diciendo que tienen episodios en que rompen en llanto, se ponen cianóticos y luego no pasa nada? ¿Se acuerdan de eso? Mía. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna otra duda para que la doctora las pueda resolver? Bueno, doctora, creo que ya no hay más preguntas y por la parte del comité CPA, SOCEMI, le agradecemos muchísimo por su ponencia del día de hoy, ya que nos ha ayudado más a comprender este tema, ¿no? Doctora, justo acá hay una pregunta de Mercedes, que nos pregunta si es que se sigue colocando un trapo dentro de la boca cuando hay una crisis epiléptica. No, en realidad no es necesario, ¿no? Solamente tienes que salvar vías aéreas ni tampoco, como les dije al inicio, ¿no? No introducir los dedos porque por el mismo componente tónico y la presión que ejerce la mandíbula puede sufrir lesiones. Igual, los pacientes con una crisis epiléptica pueden morderse la lengua como no por morderse la lengua, ¿no? Y esto vamos, por ejemplo, a hacer una diferencia en los pacientes que tienen una pseudocrisis. Los pacientes que tienen una pseudocrisis se van a morder la punta de la lengua, a diferencia de los pacientes que si tienen una crisis real, se muerden la parte lateral de la lengua. Correcto. Chicos, ¿alguna otra duda? No. No, ¿Ninguna otra pregunta? no, doctora, ya no hay más preguntas. Eso sería todo. Más bien agradecerle mucho por su ponencia del día de hoy. Listo, muy bien. Chicos, Hasta luego, dentro de chicos. poco Sí, doctora, siga. Sí, dime. Siga, doctora. Sí, estoy. No, doctora, justo acá los chicos le están agradeciendo por su ponencia, que ha estado muy interesante. Listo, muchas gracias, Marí, Mía. Julita, no te he visto preguntar nada. Yo A soy ver, yo, Ángela. doctora, yo soy user. Muy bien. Perdón, Julita. Ángela,
Me hablabas nuevamente el gran mal, como ya lo había hablado, ¿no? El gran mal es el término que ya se utilizaba antes, mucho antes, ¿no? Para referirse a las crisis generalizadas. Y la crisis atónica forma parte de la crisis generalizada. Listo, Ángela. ¿Nada más? ¿Ninguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra duda? No, doctora. No hay más dudas, doctora. Eso sería todo. Listo, muy bien, chicos. Cuando gusten. Sí, doctora, esperamos Doctora, tenerla para unas próximas ponencias. Justo acá hay otra última pregunta, a ver qué nos dice para poder cerrar con el bloque de preguntas. Dice Mercedes, vi a un paciente golpearse la cabeza al tener una crisis. La madre le puso un trapo. ¿Está bien? Bueno, eso es como una medida de la madre para poder ayudar a su hijo que no se siga lastimando, ¿no? Recordemos que en las crisis tónicas, en las crisis tónicas, el paciente puede caer al suelo y golpearse. Ahora que el paciente, por su propia voluntad, se golpee la cabeza durante una crisis, eso tendría que verificarlo bien, ¿no? Porque no vaya a ser que se trate de una pseudocrisis. Claro, Ulcer 55, crisis con pérdida de conciencia, es como la clasificación que estábamos mencionando, ¿no? Son las crisis en la cual pueden ser de tipo motor y no motoras. Factores de riesgo de crisis febriles, la misma fiebre, Luis. La misma fiebre de por sí es el desencadenante para las crisis febriles. Las crisis febriles se dan hasta un periodo de hasta los 5 años. Más allá de los 5 años, no debería haber crisis febril. Si se presentara una crisis febril por encima de los 5 años, se llama crisis febriles plus o crisis febriles plus, ¿no? Estas crisis febriles plus, por encima de los 5 años, es un alto riesgo de desarrollar una epilepsia estructural por lesión del lóbulo, por una esclerosis mesial. Ya, mira, aquí me dice, doctora, ¿es una crisis focal el paciente presenta algunos síntomas antes de la crisis? Efectivamente, antes de la clasificación del 2017 hablábamos de las famosas auras epilépticas, ¿no? En el cual dice, doctora, yo siento cuando me va a dar mi crisis. ¿Por qué? Porque de repente siento un olor desagradable, ¿no? Tienen, por ejemplo, cacosmia. O de repente me duele el estómago, dice, me duele la boca del estómago. O de un momento a otro comienzo a tener algunas alucinaciones. Veo objetos grandes que se hacen pequeños, ¿no? Pero ya en el 2017, las auras epilépticas ya no formaban parte del contexto de la clasificación de las crisis epilépticas. Y es de por sí ya una crisis epiléptica, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las epilepsias del lóbulo temporal suelen tener la famosa marcha jacksoniana, ¿no? Que sigue la descripción del homúnculo de Penfield, que suele iniciarse con una sensación de epigastralgia. A ver, en el caso de llanto no es llanto del sollozo, es el espasmo del sollozo. El espasmo del sollozo es un tipo de trastorno paroxístico no epiléptico, ¿no? Y se da hasta a un periodo de los 2 años. Básicamente, calmar a los padres, Diana, ¿no? Porque a veces los padres ven y se desesperan y esa misma preocupación y el desconocimiento de los padres acerca del espasmo del sollozo, que no necesita tratamiento, ¿no? Que va a remitirse, porque básicamente son esos niños como que quieren llamar la atención de alguna forma a esa edad, decir a los padres que se calmen, que no se desesperen, que no carguen al niño inmediatamente cuando ocurre el espasmo del sollozo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pregunten, sin miedo. Chicos, ¿algunas otras dudas para poder cerrar el bloque? ¿Nadie más? Parece En que nombre no de hay la más Sociedad dudas. Científica de Estudiantes de Medicina y del
permanente de actividades académicas que lo preside. Le da las gracias por esta ponencia. Vamos a contar con usted para próximos proyectos. Muchas gracias. Bendiciones, chicos. Muchas gracias, doctora. Chicos, Excelente ponencia. Listo, en Julita, unos cuídate. momentos voy a pasar el link del post para que lo resuelvan.